Vamos a ver, nos dicen que un objeto de masa M1, que sería este chiquitito, vamos a ver, M1 es igual a 0,420 kilogramos. Se cuelga una cuerda que pasa por una polea de forma de cilindro hueco y se conecta a la masa M2. M2 es igual a 0,85 kilogramos. Como se muestra en la figura 3, la polea tiene una masa de 0,350 kilogramos y radios R1 y R2 de 2 y 3. Coeficiente de fricción cinética entre el bloque M2 y la superficie horizontal es 0,25. Coeficiente de fricción 0,25. La cuerda que lo une es ligera y no se desliza sobre la polea. La polea M2 tiene una rapidez inicial. El bloque M2 tiene una rapidez inicial. A ver, qué interesante. Pero ojo, dice, no, sí, eso no hay. Entonces tiene una velocidad inicial. VO es igual a 0,820 metros por segundo. Realiza un diagrama de fuerza sobre las masas M1 y M2 y el diagrama de torque sobre la polea. Ok, vamos a empezar con M1. M1 sería el peso 1, la tensión 1 y una aceleración 1 hacia abajo. Para el bloque 2 sería la normal del bloque 2, el peso del bloque 2, una tensión 2 y una fricción cinética que se opone al movimiento y obviamente la aceleración 2 en ese sentido. Que bueno, la aceleración, como ambos cuerpos están unidos por la misma cuerda, la aceleración sería la misma, entonces podemos poner simplemente A. Y dice únicamente el diagrama de torques de la polea, que sería aquí T2. En realidad no sé, yo nunca había hecho un diagrama de torques, yo siempre hago diagramas de fuerzas. Tendría el torque 2, el torque 1 y bueno, también tendría el peso de la propia polea, el peso de la polea y también tiene, que los voy a dibujar en verde, la fuerza del soporte en Y y la fuerza del soporte en X, ¿verdad? Porque claro, si vos ves que aquí vos tenés la polea y la polea está sostenida por un objeto. Ese objeto tiene que aguantar el peso de la polea. Entonces sería como por así decirlo la normal. Y también eso te puede quedar más claro con el diagrama de cuerpo libre. Vos ves que aquí acá la polea la están jalando hacia la izquierda. Ajá. Entonces el soporte tiene que empujar a la polea hacia la derecha para que esté en equilibrio y no se mueva. Entonces el soporte también la empuja en X. Esa es la función del soporte. Y me imagino que este sería el diagrama de torques también. No creo que sea muy diferente. Nada más ponerle ahí como el radio. Y este sería el punto A. Encuentre, pero no resuelva hoja, qué ofertón. Las ecuaciones que obtendríamos de la suma de fuerzas sobre M1 y M2, suma de torque sobre la polea y condición de rodadura, identificando el número de ecuaciones disponibles y el número de incógnitas. Vamos a ver, entonces, de este primero sería sumatoria de fuerzas es igual a masa de aceleración por segunda ley de Newton. Segunda ley. Y entonces nos quedaría la tensión 1 hacia arriba menos el peso de 1 hacia abajo es igual a menos la masa del bloque 1 por la aceleración. Este menos es porque la aceleración va hacia abajo, igual como es el menos del peso. Ok, si lo hacemos en el bloque M2, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 por primera ley. Y entonces nos queda aquí la normal 2 menos el peso 2 es igual a 0. Y entonces la normal 2 es igual a la masa del bloque 2 por la gravedad. Vamos a ver, pongo este también aquí. Esta sería la ecuación 1.
ecuación 2. También podemos hacer sumatoria de fuerzas, bueno, ya con la normal, podemos calcular la fricción, que la fricción es coeficiente de fricción por la normal, y entonces la fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por m2 por g. Y entonces ya con eso podemos nosotros aplicar sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, por segunda ley. Y entonces nos quedaría T2 menos la fricción es igual a m2 por la aceleración. Y si sustituimos, nos quedaría T2 es igual a menos, bueno, menos coeficiente de fricción m2 por la gravedad y es igual a m2 por a. Y ahí tendríamos nuestra tercera ecuación. Y del diagrama de torques, vamos a ver. Ah, bueno, aquí me faltó ponerle que hay una aceleración en este sentido. Vamos a ver, sumatoria de torques es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Recordad que los torques son positivos antihorarios y son negativos horarios. Y de hecho esta aceleración angular sería negativa porque es horario. Entonces nos quedaría Ajá. T2 por el radio menos T1 por el radio es igual a menos el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Ahí nos decían también que podemos usar la condición de rodadura. Bueno, vos ya llevaste cálculo. La condición de rodadura era que la velocidad es igual a velocidad angular por el radio. Y entonces vos puedes derivar a ambos lados. Y nosotros en el primer taller vimos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. Ujú. Entonces cuando vos derivas del lado izquierdo, te queda aceleración. También vimos que la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es aceleración angular. Y entonces nos va a quedar que la derivada de la velocidad angular es alfa multiplicado por r. Y entonces puedes despejar alfa y te queda a dividido entre r. Y entonces nos va a quedar T2 por r menos T1 por r es igual a menos el momento de inercia por a entre r. Y el momento de inercia también hay que sacar. Ah, bueno. ¿Separar algo? Dice que R2 es el grande. Entonces hay para ponerle eso. R2 es el grande. Este es 2. 2, 2. Y este es 2. 2, 2, 2. Y lo único que nos faltaría es sacar el momento de inercia. Que el momento de inercia yo lo haría con este, ¿verdad? Cilindro hueco de pared dureza. Un medio de masa más la suma de los radios al cuadrado. Ujú. Entonces nos quedaría. Sabe que se me quedó pegado. Ya. Nos quedaría T2 por el radio 2 menos T1 por el radio 2 es igual a menos un medio de la masa. Radio 1 al cuadrado más radio 2 al cuadrado multiplicado por la aceleración entre el radio 2. Y esta sería nuestra tercera ecuación. Cuarta. Cuarta. Sí, cuarta. Y vamos a ver. Encuentre pero no resuelva las ecuaciones que tendríamos de la suma de fuerzas, suma de torques y condiciones, identificando el número de ecuaciones disponibles y el número de incógnitas. Son 4 ecuaciones. Vamos a ver cuántas incógnitas. Una incógnita sería T1. El peso 1 sí lo conocemos, ¿verdad? Porque es masa por gravedad y la masa sí la conocemos. Ujú. La aceleración es otra incógnita. Normal 2 m2 por g
Aquí la incógnita sería la normal. Aquí otra incógnita sería T2, M2G, M2A. Y T2, R2, T1, R2, un medio, M, R1. Y aquí hay incógnitas, sí, son son cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones. ¿Ves? Sería T1, la aceleración, la normal y T2. Esas son las incógnitas. Es lo único que no conocemos. Y tenemos cuatro ecuaciones, entonces en teoría sí se puede resolver. Ujú. Use métodos de energía, calcule la rapidez que tiene el bloque de masa M2 cuando se ha movido a una distancia de 0,70 metros. Eh, ¿Qué presa? Tanto speech para hacerlo por energía. No, el último inciso creo que sí se utilizan, pero no sé. Eh, Vamos a ver si lo hago rápidamente. V1, omega 1, V1. Esta sería mi punto 1. Y aquí ya el mae bajó. ¿Cuánto era? 0,7. Sí, 0,70. 0,7 metros. Mm, el sistema de referencia podemos ponerlo. mm, ¿Dónde podemos poner el eje de referencia? Bueno, este sería nuestro punto 2. Podríamos ponerlo acá. O en Apolea también, pero pongámoslo aquí. XY. Y entonces el mae quedaría acá. XY. Y entonces ya podemos usar métodos de energía. Vamos a ver. La energía mecánica en el punto 1 tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto 2. Sería la cinética del bloque 1, la cinética rotacional de la polea, la cinética del bloque 2, la gravitatoria del bloque 1, la gravitatoria de la polea, bueno, la gravitatoria del bloque 2 y la gravitatoria de la polea. Bloque 1, 1. Bloque 2, 1. Polea, 1. Y después la energía mecánica en el punto 2 sería la cinética a la puta. 1, 1 y 1. Sería la cinética del bloque 1 en 2, más la rotacional 2, más la cinética del bloque 2 en el punto 2, la gravitatoria del bloque 1 en el punto 2, la gravitatoria del bloque 2 en el punto 2, más la gravitatoria de la polea en el punto 2. Ok, vos puedes ver que aquí el bloque 1 está a una cierta altura de mi eje de referencia y la polea está a una cierta altura del eje de referencia, ¿verdad? Pongámosle T, una altura T. Y aquí en el punto 2, el bloque sigue estando a una cierta altura del eje de referencia y la polea sigue estando a una cierta altura del eje de referencia. Digamos, TU, una altura U. No sé si te queda claro que T y U son iguales, ¿verdad? Son siempre la misma altura, Ujú. ¿verdad? Porque los bloques no se están moviendo para arriba o para abajo, la polea no se está moviendo para arriba o para abajo, simplemente se mueven de izquierda a derecha, entonces su altura a partir del eje de referencia no cambia. Sí, la que cambia es la otra, Sí, esta de... exactamente. Entonces, si la altura no cambia, la energía potencial de los bloques y de la polea no cambia. Entonces, la energía potencial del bloque 2 en el punto 1 y en el punto 2 son exactamente iguales, igual que la de la polea. Entonces yo las puedo cancelar.
Y entonces ahora únicamente me preocupo por la cinética del bloque 1 en el punto 1, más la rotacional en el punto 1, más la cinética del bloque 2 en el punto 1, más la gravitatoria del bloque 1 en el punto 1. Y esto tiene que ser igual. Y de hecho, bueno, aquí el bloque 1 está justo sobre mi sistema de referencia, ¿verdad? Entonces, Ajá, esta sería 0 también, porque no tiene ninguna altura. ¿Sí lo viste? No. sí. Ok. El bloque 1 es el que está en el marco de referencia, ¿eh? Sí. Ok, sí. Y esto tiene que ser igual a la energía cinética del bloque 1 en el punto 2, más la rotacional en el punto 2, más la cinética del bloque 2 en el punto 2, más la gravitatoria del bloque 1 en el punto 2. Y entonces ahora es irlo trabajando. Un medio de la masa 1 por V1 al cuadrado, más un medio de momento de inercia por omega 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por V1 al cuadrado, es igual a un medio de la masa V2 al cuadrado M1, más un medio del momento de inercia por W2 al cuadrado, más un medio de M2, V2 al cuadrado, menos M2, M1 por G por 0.7, que sería la altura. Y lo que hay que encontrar es la velocidad en el punto 2, ¿verdad? Sí. Eh, Entonces, sí, la rapidez en los bloqueos. bueno, los medios, ay, no puedo cancelarlos. Bueno, yo puedo multiplicar por 2 a ambos lados, ¿verdad? Puedo multiplicar por 2 aquí y multiplicar por 2 acá, ¿verdad? Ujú, Y cuando multiplico por 2, me echo todos estos medios. ajá, y el último término quedaría con un 2 nada más. Ajá, exactamente. Entonces nos queda M1, V1 al cuadrado, más el momento de inercia, que era un medio de la masa de la polea, por R1 al cuadrado, más R2 al cuadrado, más M2 por V1 al cuadrado. Y aquí nos va a quedar, Y le faltó omega, ¿no es? sí. Eh, sí, me lo comí. Vamos a ver. Ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. W1, bueno, V1 es igual a... Es que qué madre, nos va a quedar como torcido. Porque el radio de afuera es el radio 2, ¿verdad? Entonces nos va a quedar que la velocidad 1 es igual a omega 1 por el radio 2, ¿verdad? Porque el radio 2 es el externo, ¿verdad? Que es por donde pasa la cuerda. Entonces nos va a quedar eh, V1 es igual a omega 1 por el radio 2. Y entonces omega 1 es igual a V1 sobre el radio 2. Y entonces omega 1 al cuadrado es igual a V1 al cuadrado sobre el radio 2 al cuadrado. V1 al cuadrado sobre el radio 2 al cuadrado. Esto le sumamos. Masa 2 por V1 al cuadrado. Y esto es igual a M1 V de 2 al cuadrado más un medio de la masa, radio 1 al cuadrado más radio 2 al cuadrado. Y aquí la misma vara, pero cambiando el V1 por V2. V2 al cuadrado, R2 al cuadrado, menos, no, más M2 V2 cuadrado, menos 2 veces M1 G por H. Ahora, este man que está restando, lo tiro a sumar.
Y la verdad es que no lo volveré a escribir, qué pereza. Copio, pego. Ese mae lo voy a pasar a sumar. Porque aquí está restando, entonces lo puedo poner aquí sumando. Y también voy a sacar un factor común, que el factor común va a ser V2. Entonces voy a sacar de factor común V2 al cuadrado. Y entonces ya pasas esto que está multiplicando, este paréntesis está multiplicando, lo pasas a dividir. Y te queda que V2 al cuadrado es igual a M1, V1 al cuadrado, más M2, V1 al cuadrado, más... Hijo de puta, es que no se cancela nada, mae, qué tristeza. Un medio de la masa por R1 al cuadrado más R2 cuadrado. V1. Bueno, aquí podemos sacar un V1 al cuadrado, pero ya que yo no lo saqué. Sobre R2 al cuadrado. Todo dividido entre la masa 1 más la masa 2 más un medio de la masa dividido entre el radio 2 al cuadrado. Radio 1 al cuadrado más radio 2 al cuadrado. Y como hay un cuadrado, quitas el cuadrado y metes una raíz. Creo que arriba falta más lo que pasó al otro lado. Sí, más la energía potencial. 2 veces M1GH. Mm, Y listo. Eso sería. Y de ahí no puedes cancelar nada. Lo más que podrías hacer no es que tampoco ganas nada, porque este no tiene V1. ujú. Podrías aquí distribuir, pero mm, tendrías más términos. De aquí saldrían dos y lo que simplificarías, no, no lo vale, la verdad. Y ahí eso lo metes a la calculadora y me decís cuándo te da. Ahí lo haces después. Y después, si usamos las ecuaciones encontradas en el inciso B, sería posible resolver las ecuaciones. Ahí lo que harías es encontrar la aceleración, ¿verdad? Resolviendo estas cuatro ecuaciones, encontrás la aceleración. Y ya vos con la aceleración puedes usar las fórmulas de cinemática. Entonces ahí usarías esta. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta y. Entonces la velocidad final sería la velocidad 2 al cuadrado. Eso sería igual a la velocidad 1 al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta y. O bueno, delta x. Y ya ahí resolves y ya ahí te daría. El problema es que tienes que resolver primero estas cuatro ecuaciones para encontrar la aceleración. Entonces no está, no lo recomendaría tanto. Y ese sería el problema para la grabación.